debo decir, y qué es la urología. Es el estudio de los órganos del retroperitoneo, dice un texto. Otro dice de las vías urinarias, además de las glándulas suprarrenales, los genitales, y manejo también de lo que es disfunción eréctil y infertilidad. Entonces, ¿cuáles son los órganos o a qué se debe con los órganos de la vía urinaria? Riñón. ¿Qué más? Los uréteres, la vejiga, dije las suprarrenales, los genitales masculinos, los genitales femeninos. No nos corresponde solamente la uretra que está en el introito de las mujeres, pero por consecuencia tenemos la obligación de saber también un poco lo que sucede. En general está distribuido de tal manera que el ginecólogo es el que se ocupa de los genitales femeninos, ¿verdad? ¿Qué son los genitales masculinos? Los testículos del pene, y está asociado a esto un órgano que se llama la próstata, con las vesículas seminales, y problemas fisiológicos o que sucede en cuanto a lo que es la disfunción eréctil y la infertilidad. Pues es un estudio de la patología de todo esto, si ustedes quieren. Y si leen en otro texto, dice los órganos del retroperitoneo. ¿Cuáles son estos órganos? ¿De dónde a dónde? La vía urinaria es extraperitoneal, y de dónde a dónde es intraperitoneal. No deberíamos repasar, se supone que han pasado de curso anatomía, han hecho preparados en cadáveres, han sacado nota de 100, 90, 80, etc. Pero estamos repasando. De todas maneras, quiero decirles que toda la vía urinaria es extraperitoneal o retroperitoneal. Entonces, cualquier texto que vean van a leer. Haciendo un resumen, la urología estudia más desde la parte, si quieren, la parte de resolución, es más quirúrgica en la urología. Todo lo que está en el retroperitoneo, riñón, suprarrenal, uréteres, vejiga, uretra, tanto en la mujer como en el hombre, genitales masculinos, y asociados patología esta como la disfunción eréctil y la infertilidad. ¿Está bien claro? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. Esta es la proyección topográfica de los riñones. ¿Por qué este lado está más bajo? Pero si ese lado. Muy bien. ¿Qué serán estos nervios? Los abdómenos genital mayor y menor. Y esto para recordar que cuando hay un tema de patología del riñón, distensión de la pelvis, el uréter, etc., estos nervios a veces reflejan dolores que van hacia los genitales, como ejemplo los cálculos de las vías urinarias. ¿Cuánto mide un riñón? 12 centímetros por 6 por 3. ¿Para qué saber el tamaño del riñón? ¿Cuánto mide? Si pide una ecografía,
y el ecografista me dice que tiene un riñón 20 por 10 y por 5, ¿qué querrá decir? Está bien que mida 13, ¿no? Alguna vez si quieren 14, pero 20, algo no está normal. Como la ecografía solo ve y anota, es un examen que no califica la función del riñón, de repente nos puede estar dando pautas de un riñón muy grande, que está metido ahí un tumor que está agrandando, etcétera, etcétera. Entonces esa es la idea de saber un poco el tamaño y las medidas del riñón. Una otra proyección, no voy a detenerme mucho en esta, para que vean de qué lado está la vena cava y la aorta. ¿De qué lado está la cava? Y si me pongo así, ¿de qué lado está? Y si estoy patas arriba. ¿Cuál de las arterias es? ¿A qué lado es más largo y más corto? Igual la vena. ¿Qué importancia tendrá esto? Bueno, para abordaje quirúrgico, ¿verdad? Y además para ver las relaciones, etcétera, etcétera. Esta a mí me gusta mucho, para que vean que hay unas fascias. Esta, por ejemplo, hace que dibuje todo lo que está atrás y se llama el retroperitoneal. El riñón, la vena, la arteria tiene una primera cubierta de grasa que se llama la grasa perirenal, y enseguida de esta fascia tiene otra que también es una grasa que se llama también la gerota, pero esta de aquí se extiende en todo el retroperitoneo. ¿Se fijan aquí? Aquí está la grasa perirenal y luego hay una que baja hasta más abajo, que todo esto se llama la gerota o gerota. ¿Para qué sirve esta grasa? Para que los órganos no se contundan unos con otros. Y también es importante ver aquí este músculo que se llama el psoas. ¿Para qué sirve el psoas en la vida normal? ¿Qué función cumple? Más bien es un músculo que ayuda en temas de para sentarse, pararse, a girar de un lado para otro, etc. Trabaja en combinación con músculos más fuertes que tenemos, como son estos otros, ¿cuáles son? Los lumbares, etc. Pero, ¿por qué nos sirven a nosotros? ¿Qué referencia tiene el psoas? Cuando esto pasa desde mucho tiempo, muchos años atrás, la presencia del psoas en una placa simple de abdomen mostraba que el paciente estaba bien preparado y que se veía el retroperitoneo, y que debería verse en la placa radiográfica los músculos psoas como dos sombras importantes. Cuando una sombra del psoas no se veía, se pensaba en que podía haber una patología, por ejemplo, un absceso del retroperitoneo que estaba borrando el psoas. Actualmente sirve, es útil también todavía como referencia anatómica en la tomografía, etcétera, etcétera. Pero aquí está la cosa. El páncreas, en fin, el colon, en fin, y el hígado están como referencias en cuanto a las relaciones, etcétera, etcétera. De repente me estoy olvidando que cuando, especialmente en los diabéticos o algunos pacientes que tienen problemas sépticos, se infecta esta grasa y se puede llamar absceso perirenal, y en algunos casos absceso del retroperitoneo cuando compromete
más esta situación. Se ve muy frecuentemente, especialmente en el Hospital Viedma, vemos con mucha frecuencia en pacientes diabéticos u otro tipo de gente que tenga las defensas bajas. Más o menos lo mismo, las referencias de cómo están las cubiertas, la suprarrenal de las que hablé, que también nosotros vemos, pero no desde la parte funcional. ¿Quién verá desde la parte funcional la suprarrenal? El endocrinólogo. Nosotros vemos la parte de tumores que son propios de la suprarrenal o que están asociados a problemas o enfermedades renales. Esto es interesante, la suprarrenal, etcétera, la vena que puede tener antes de entrar, ramificarse, superior, medio, inferior, lo mismo la arteria, la pelvis que puede estar dentro del riñón o fuera del riñón, esto se llama intrarrenal, extrarrenal, y de repente mostrarles esta especie de plástico que cubre al riñón y que le da, saben ustedes que es un órgano fofo, que se dice friable, ¿verdad? Y la que le da un poco de turgencia es esta especie de un plástico que se llama ¿qué? ¿Ah? La cápsula renal. Los cirujanos tenemos un poco de cuidado en esto, de no decapsular el riñón porque se daña. Esta es una cosa bien linda porque es preparado de cadáver. De repente con esos dibujitos estamos mintiendo, aquí ya no podemos mentir. El riñón, sus 12 centímetros, sus 6, los 3, la pelvis renal, aquí empieza el uréter, también se llama la unión pielo-ureteral o ureteropiélica. Aquí está entrando la arteria y está saliendo la vena. Esta es la cava. De repente les voy a, cuando hablemos de varicocele, o ya saben, o algún rato han escuchado, en el lado derecho, la vena espermática, donde desemboca directamente en la cava, y en el lado izquierdo, en la vena renal. Aquí está la grasa que he hablado, etcétera, etcétera. Esto se ha hecho un trabajo también en un riñón de cadáver para mostrar hasta dónde viene el cáliz, medio, superior, inferior, y aquí los cálices se dividen en cálices menores hasta llegar a los fornix que vamos a tratar de mostrar. Esto es más o menos lo mismo, no me voy a detener. En cuanto a la arteria, puede haber en general, esto es interesante, estas arterias en esta época especialmente, cuando tienen una sola arteria que se puede manejar fácilmente, especialmente en pacientes para trasplante de riñón, porque esto se puede, ¿qué se hace? Se reimplanta en las venas, en las arterias ilíacas, y es fácil hacer el injerto de una sola arteria. El problema es cuando vienen dos arterias o alguna supernumeraria, entonces hay que buscar de repente el otro riñón que también puede tener lo mismo, etc. Tiene su importancia en arteriografía para ver alguna vez de hacer una embolización en pacientes con traumas o tumoraciones, etcétera, etcétera. Esta es una arteriografía, lo mismo, donde podemos ver esta situación. Estas las van a ver, cual que la segmentada, la apical, etcétera, etcétera, no vamos a quedar. Y aquí como está irrigado las zonas por estas arterias que he hablado. Lo mismo aquí. De repente, aquí es donde es interesante porque aquí empieza la unidad funcional del riñón que se llama ¿qué? Si es la nefrona, el glomérulo ¿qué es? Será la unidad funcional de la nefrona, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esta cosa.
aquí un poco para ver el sistema de drenaje de las venas y lo que les decía, se llama también espermática o gonadal, cómo puede hacerse anastomosis y llega directamente a la vena renal del lado derecho, y aquí está lo que dije, directamente a la cava del lado izquierdo. Bueno, y tiene esto, como todos saben, un drenaje linfático, etc. ¿Para qué sirve el drenaje linfático? Hay que repasar, ¿no? Hay que repasar esa cosita. Y eso nos va a servir para todo. Entonces, mostrando un poco más cómo hay los ganglios preaórticos, paraórticos, intercabo-aórticos. ¿Qué utilidad tendrán estos ganglios linfáticos? Visto ya en la parte práctica en la urología, están asociados a metástasis. Las metástasis van a ir, saben ustedes, por vía sanguínea, por vía linfática y por vía local. Quiere decir local que el tumor atrapa los órganos vecinos y se va lejos, se va al cerebro, por decirles cómo llegaría al cerebro, por vía renal. Y si va al hueso o a otro lugar, de repente va por vía linfática. Entonces, para tener una idea, el producto final del metabolismo de las células es basura. Y esta basura es recogida por el sistema linfático, que aquí arriba va al conducto torácico y ahí ingresa a la vena, que finalmente, a las venas, que finalmente va a ir al circuito y va a llegar al riñón para filtrarse, y todo ese desecho, producto final del metabolismo de las células, se desecha como orina. Ya hablaremos después. Entonces, los linfáticos, como ustedes verán, que esto, cuando hablamos de oncología, en urología, tenemos que saber mucho. En nefrología van a llevar esto, así que yo solo les puedo decir qué pasa con la nefrona. La unidad de la nefrona es el glomérulo, varios glomérulos. Es aquí donde se filtra esto que estoy hablando. Otra vez, el producto final del metabolismo de las células, de lo que es homeostasia, ¿sabe? Fisiología misma, tiene que salir por alguna parte y sale por el orín. ¿Y cómo es que se filtra lo bueno de lo malo? En los glomérulos. Cuando se dañan los glomérulos, ¿qué sucede? Empieza lo que se llama falla renal y las consecuencias que deben conocer ustedes. Pero en nefrología van a llevar más de estas cosas. Aquí estamos viendo que son las papilas, están asociadas más por los fornix hacia los glomérulos, y todos estos desembocan en el cáliz menor. El cáliz menor tiene infundíbulo, la parte más delgada, que desemboca en el cáliz mayor, y estos a la pelvis renal. De la pelvis renal, ¿a dónde va a ir? Al uréter. ¿El uréter de dónde va a ir? A la vejiga. Es un reservorio. De repente eso nos diferencia mucho de los animales. Nosotros podemos controlar la vejiga y cuándo vamos a orinar y dónde vamos a orinar, etcétera, etcétera. Esa es la parte de fisiología, en fin. Y luego va a salir cuántas veces debemos orinar en un día. Alguien me dirá de acuerdo a la cantidad que tomamos de líquido. Entonces, ¿cuánto de líquido debemos tomar al día? Entonces, yo os diría 40 cc kilo peso. Es mejor también de pasar, les estoy dando alguna pauta. ¿Cuánto pesas, Rudy? 81. Debería tomar 40 cc más pérdidas insensibles.
8 por 4, 32, 3.200, 3 litros y 200 debería tomar en 24 horas. Es que no le estoy calculando sus otras pérdidas. ¿Tomas esa cantidad? No. Entonces estoy mintiendo. ¿Qué sucede? Eso es lo que necesita. ¿Quién es el que controla el agua? ¿Quién maneja los líquidos? El riñón. Si este maldito no le da agua a su riñón se vuelve tacaño, entonces tiene que manejar la homeostasia, entonces no orina. Entonces, ¿qué pasa con el riñón? Tiene que trabajar más y le estoy haciendo daño. De repente se puede adaptar, lo que se llama amplificación o ganancia en fisiología, es que el organismo se adapta, pero ¿qué va a suceder en algún momento? Especialmente si se enferma. Va a haber un desbalance de líquidos. Y en los enfermos no podemos permitir esto y debemos calcular bien los líquidos y darles la cantidad precisa. Si alguien pesa 60 kilos, por darle una idea, 6 por 4, 2 litros y 400, más pérdidas insensibles que más o menos es 1000, 3 litros y 400 cc debería tomar. Si no toma, y porque no puede la vía oral, debería darle yo 3 sueros, ¿verdad? Y los 400 que falta, de repente es poquito, el riñón se puede, o le puedo dar 4000, no va a pasar nada. El riñón, todo lo que está de más, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Lo elimina, mejora, hace fiesta. Entonces, hay cosas que considerar como estas que estoy diciendo. Bueno, lo mismo, cálculos menores, mayores, la pelvis, el uréter, etc. Hemos hablado de la inervación, el plexo renal, los plexos lumbares. Lo van a encontrar ustedes muy bien en cualquier libro, incluido el Smith que les he dicho. ¿Cuánto mide un uréter? Más o menos 30 centímetros, está bien. Lo que dice 22 a 30 está bien. No va a tener el mismo tamaño de uréter uno que mide 1,80 con una que mide aquí 1,50, ¿verdad? Entonces dependerá del tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas, al epitelio transicional, en realidad, todo el epitelio de la vía urinaria se conoce para diferenciar de otro como urotelio. Entonces, ya después tiene su lámina propia, su muscular, su adventicia, y desde el uréter hasta la vejiga más o menos es lo mismo. Entonces, y lo mismo, aquí está el uréter magnificado, su irrigación. Hay varias. ¿De dónde viene la irrigación? Al principio de la arteria renal. Por el centro más o menos hay 3 zonas del uréter, ¿no? Superior, medio, inferior. También se habla de las estrecheces fisiológicas. ¿Cuál es una estrechez fisiológica superior? Es la unión ureteropiélica o piel ureteral. La media es la del entrecruzamiento con los vasos ilíacos, de donde también adquiere algunas arterias para irrigar el uréter. Y la inferior es la entrada en la vejiga, que está dada por también las arterias vesicales, de donde, la superior especialmente, de donde, o también de la hipogástrica, o también se llama ¿qué? La ilíaca interna, de ahí también toma algunas que van a irrigar el uréter. Entonces, los urólogos tenemos cuidados de no dejar sin irrigación para que no se nos necrose. Bueno, aquí está lo que hablaba de los estetamientos fisiológicos, la unión pielo-ureteral, el entrecruzamiento con los vasos ilíacos y la porción intramural, que se llama lo que entra como una pared dentro de la vejiga. ¿Para qué saber esto? Para que cuando hay un paciente que tiene sospecha de cálculos, ¿dónde creen que se trancan los cálculos? Esa es la idea. Aquí, cuando es menos de 2 milímetros, todavía puede ser 1 milímetro,
empieza a dilatarse la vía excretora del riñón, lo que se llama hidronefrosis. Y esta en general puede deberse a un problema congénito, que es frecuente este problema congénito. De repente algunos de ustedes lo tienen y no se dan cuenta todavía. Se llama, ¿qué se llama? Estrechez de la unión pilolateral. Y otro que es frecuente, problema congénito, es el reflujo. Cuando ustedes ven a un niño que tiene, una niña más bien, porque es más frecuente en las mujercitas, una niña, infección, hay que estudiar con una ecografía, con una tomografía, etc. Y lo que siempre encontramos es o reflujo, quiere decir que vuelve el orín, que puede ser bajo, medio, alto, o una estenosis por vaso aberrante pieloureteral congénito. Alguna vez se hace diferenciación con vaso aberrante, pero eso ya es, tu cabeza nos va a doler, ¿sí? Entonces, y lo mismo aquí ya en fotos más serias para ver la disposición de las arterias, les hablaba, y de las venas, cómo van en el sistema de la vía urinaria. Lo mismo aquí, el uréter en todas sus porciones. Aquí hay que recomendarles a ustedes tal vez algo. Nos llevamos bien nosotros como los ginecólogos, no sean mal pensados, porque a veces ellos tienen accidentes, estoy hablando claro, en una histerectomía de emergencia, algunos problemas ginecológicos de emergencia, pueden seccionar o ligarse ¿qué? El uréter. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Siempre hay un antecedente, ¿no? A la señora le preguntaría qué ha pasado. Me han operado hace 15 días y me duele mi riñón. Si yo le toco un poquito la parte lumbar, chilla de dolor. Hace 15 días operado una histerectomía. Lo que generalmente asociamos es a un problema de ligadura de uréter. Entonces, estoy dándoles un ejemplo para que tengan idea de las cosas que pueden suceder. Esta es una urografía excretora. Mañana el doctor Torrico les va a enseñar a la parte esta, para que ustedes vean cómo es de bonita los calces menores, calces mayores, viene a la pelvis. Aquí ven más ancho, aquí no se ve el uréter, es que el uréter tiene que peristaltismo, y por eso más bien cuando un uréter se ve igualito y rígido es patológico. Podemos ver cómo está ingresando a la vejiga y también podemos ver la vejiga en su anatomía, especialmente cuando está llena, y podemos ver si es normal, no es normal, etcétera, etcétera. Bueno, los uréteres ya lo van a leer ustedes, su irrigación, la venosa, los linfáticos que les he hablado, etcétera, etcétera. Aquí más o menos lo mismo, repite un poco lo de la irrigación, etcétera. Bueno, la vejiga. ¿Qué es la vejiga? Es un órgano hueco, es interesante, está comandada por el cerebro. Alguien me puede criticar si en algún texto dicen que más bien es un comando, ¿cómo se diría? Asociado. Se lleva muy bien la vejiga con el cerebro a través de, si se dan cuenta, los famosos nervios pudendos que están en S1, S2. S1 no de los segmentos de hueso, sino del segmento de la médula espinal. Alguien también en algún texto dice que está aquí atrás en S1, S2 el cerebro de la parte baja, de la pelvis del organismo. Entonces hay un centro de la micción. Entonces esta vejiga por su cuenta no hace nada, depende del cerebro. Su capacidad es 500 cc. Hay algunos que dicen 3000. Bueno, cuando tienes más o menos 250 cc, especialmente las mujeres, igual los hombres, empieza la primera sensación de micción, se distiende 250 y viaja a los pudendos, S1, S2, hasta el centro de la micción. Y uno, ¿qué hace? Tengo ganas de orinar. Y dice, a ver,
los baños de medicina son muy sucios, de repente encuentro mi nombre, calculo, puedo irme a mi casa y puedo orinar en mi casa. Pero cuando dices me voy a aguantar un poco más, a los 500 cc no vas a poder aguantar. Buscas la necesidad, es imperiosa y vas a buscar dónde orinar. El problema es para las mujeres. Es tanto que se aguantan, su vejiga se ha vuelto hasta de más capacidad. Se dice que las mujeres pueden tolerar hasta 600 cc. Los hombres no. Por eso los hombres buscan, si no hay baño, buscan una pared, las ruedas de un camión, el árbol. Ustedes ven cada día, no tienen vergüenza. Las mujeres no puede ser. Entonces las mujeres, por este tema de que se aguantan, es un factor para hacer ¿qué? Infección urinaria. Entonces, es así. Les dejo a ustedes cómo van a buscar el centro de la micción, dónde está, etcétera, etcétera. Tienen que saber. Cuando falla esto de la vejiga con el cerebro, se llama vejiga neurogénica. Y quizá ejemplos es muchos, especialmente para que rápidamente se den cuenta todos los que han sufrido trauma raquimedular. Esta gente que está en silla de ruedas, no controla sus esfínteres, porque ha habido lesión. Entonces, estos pueden no orinar más de 500, que sé yo, 1000. Estos sí pueden tener vejigas grandes. Y hay diferencias también de acuerdo a dónde se ha dañado la médula espinal, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la vejiga. La vejiga, la puerta de salida, si ustedes quieren, la uretra en la mujer es 2 a 3 centímetros. No hay ningún tipo de obstrucción, a no ser que sea congénito. En el hombre es el problema porque la uretra tiene 15 centímetros. Alguien debe tener un poco más grande. Respeto esa uretra. Pero hay un tema de obstrucción con los años, que es la próstata, ¿verdad? Ahora, por ser uretra grande también, algunas veces estamos más sometidos a algún tipo de trauma, con la consecuencia que es una estenosis de uretra que nos puede traer problemas en la micción. Bueno, la vejiga en el hombre, la próstata, en relación de las vesículas seminales. Es una clase de anatomía, de todas maneras, alguna cosa para que tengan idea. ¿Dónde se producen los espermatozoides? En el testículo. Por el deferente viajan ¿a dónde? A las vesículas seminales. Aquí están los millones de espermatozoides, ¿no? Alguien, cuidado que se hagan engañar cuando les digan te voy a regalar una millonada, ¿no? Refiriéndose a otra cosa. Pues aquí se quedan, viven ahí hasta que uno decide de alguna manera echarlos para afuera. Y entonces, ¿y de qué viven? Tendrían que morirse, son células. Entonces la próstata les alimenta a los espermatozoides que están aquí. ¿Cómo les alimenta la próstata? ¿Qué produce la próstata? Zinc, por ejemplo, vitamina E, ¿qué más? Dormilón, ¿qué más produce? Siguen durmiendo, ¿eh? Varguitas, líquidos seminales, pues eso. ¿Quién sabe? Fructuosa, lo más importante. La fuente de energía de la célula es el azúcar, la glucosa al 5% en caso de todo el organismo, y en este caso fructuosa. Entonces aquí viven hasta que uno decide, ¿no?, echarlos para afuera. De verdad lo dejaré porque si no me van a decir comprobar. Esa es la historia de la próstata. En las mujeres no hay eso. Bueno, de repente tiene sucigación, las arterias vesical superior, media e inferior, ramas de la hipogástrica o ilíaca interna. Y su sistema linfático lo mismo, en fin. Ya lo van a ir viendo, por tema de tiempo les hablé que debo apurar. Adentro de la vejiga, donde desembocan el agujerito que se llama meato ureteral, con
el cuello de la vejiga, por donde va a empezar la uretra, donde va a salir, se hace un triángulo. ¿Y esto qué se llama? Trígono. Un centro de referencia importante en la vejiga. Se habla de retrotrigonal, trigonal, al lado del trígono del lado izquierdo, del otro lado, en fin. Esta es para que vean, aquí está la próstata, en fin, etcétera, etcétera. En los hombres, porque es un hombre, nuestro sostén, para que no estemos bloqueando todo el rato, que se llama esfínter. Y el esfínter es un esfínter propio a la altura de la uretra membranosa. Entonces, ¿qué sucede ahí? Está el diafragma urogenital, donde hay músculos, etcétera, que van a evitar la pérdida de orina. En las mujeres es lo mismo, pero hay diferencia. En algún texto dicen que no tienen esfínter las mujeres, que solo es este cincho que está ahí por los músculos pubo, sacros, en fin, los elevadores del ano, en fin, a ver, otros más que ahorita no me acuerdo, son los que van a sujetar, sería el término, para que no pierdan orina. Y esto se afloja con los partos, y es por eso que aparece una patología en las mujeres que se llama ¿qué? Incontinencia urinaria de esfuerzo. No necesariamente en las paridas, también las que no, la obesidad, el aumento de presión abdominal, ya van a ir viendo cuando les toque ese tema, pero es así. En cambio, en el hombre, si por una mala suerte, cuando hacemos la resección transuretral de la próstata, logramos dañar el esfínter, va a quedar directamente con incontinencia, y hoy por hoy lo que se hace es colocar un esfínter artificial. Alguien debería preguntarme cuánto cuesta ese esfínter. Más o menos $15,000. Entonces, esa es la cosa. Hay temas en las mujeres: incontinencia urinaria de esfuerzo, el famoso descenso de vejiga que se llama ¿qué? Cistocele grado 1, 2, 3, van a oír. Entonces, por eso se recomienda a las mujeres que no engorden, que no hay cirugía que va a resolver eso. Bueno, a ver, no recuerdo que... otro factor que hace que se relaje el esfínter de las mujeres es la menopausia. ¿Por qué? Porque al no haber estrógenos, la turgencia de los músculos desaparece y empieza la incontinencia urinaria. Y si hay menopausia, más gordura, obesidad, etcétera, etcétera, le va peor. Bueno, aquí más o menos lo mismo. Ahí está el trígono. Nosotros a veces, esto es importante, este es el verum montanum. ¿Para qué sirve el verum montanum? Por aquí es cuando sale la eyaculación. Se cierra aquí el esfínter interno, se abre el esfínter externo y la eyaculación, todo va para adelante. Cuando operamos de la próstata siempre dañamos el esfínter interno. Por lo tanto, la eyaculación, ¿a dónde va a ir? Hacia la vejiga. Eso se llama eyaculación retrógrada. Entonces, los operados de próstata siempre se quejan de eyaculación retrógrada. ¿Y qué hace el semen en la vejiga? No hace daño, es fisiológico, son nuestras células. Cuando la primera orinada, lo orinamos y nada más. Eso es lo que sucede en la cirugía de próstata. Otra cosa interesante es que por aquí podemos cateterizar con el cistoscopio y podemos llegar hasta el riñón y podemos ver ahí, sacar cálculos, hacer biopsia, llegar al riñón para tomar biopsia o dejar un catéter para, si está trancado el uréter, para que podamos evacuar la orina desde el riñón hacia afuera. Entonces, esta es un poco lo que sucede con la vejiga. Bueno, en cuanto a las capas, lo van a ir viendo, y la inervación que les he dicho, etcétera, de los pudendos, en fin. Aquí está la relación del cerebro con la vejiga que ya les hablé. S1, S2, 3,
son motores y sensitivos, en fin, ya lo van a ir viendo. Si van a rotar por urología, tenemos un dibujo para que ustedes puedan chequearlo y aprender esta cosa. La irrigación de la vejiga, lo van a ver, lo pueden encontrar en cualquier texto. ¿Qué es la uretra? Es un tubo a donde se va a evacuar, ya les hablé, la orina. En el hombre tiene alrededor de 15 centímetros, en la mujer entre 2 y 3. Esto nos protege a los hombres de hacer poca infección urinaria, pero enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea y la clamidia puede traernos problemas serios y en casos de trauma. En las mujeres no, más que todo les da cuando hay enfermedades de transmisión sexual en la vagina, es la diferencia. A las mujeres, ¿dónde les da? En la vagina. Rara vez en la uretra. ¿Y a los hombres dónde nos da? En la uretra. ¿Y esto a qué puede llevar este proceso inflamatorio? A estenosis de uretra. En las mujeres casi no. Bueno, ya expliqué un poco lo mismo. Hay gente que clasifica la uretra en uretra anterior y posterior. ¿Qué sería la anterior? Todo lo que se está colgando, porque sale del organismo, y lo posterior es lo que está adentro. Hay gente que clasifica peneana, vulvar, membranosa y prostática. Cualquiera de esas clasificaciones vale. En la mujer, 2 o 3 centímetros dije, aquí está, pueden encontrar todas sus relaciones, en fin. De repente los testículos, ¿cuánto pesa un testículo? Franz, ¿cuánto mide un testículo? El testículo, la cabeza del epidídimo, el cuerpo y la cola. ¿Qué es el epidídimo? Todos los espermatozoides se juntan aquí, es un reservorio, y de aquí recién viajan por el conducto deferente hacia la vesícula seminal. Puede haber apéndices testiculares, como estas que están viendo, en otra, o quistes en la cabeza del epidídimo. Ustedes van a averiguar cuánto pesa un testículo, pero lo peor es que voy a demostrar cuánto pesa un testículo. La peor vergüenza es pésense, pues, pueden hacerse pesar. Que un hombre no sepa cuánto pesa su testículo. ¿Cuánto mide tu testículo? 4 por 2 centímetros. El tuyo. Y pesa 15 gramos, de 15 a 20 gramos. ¿Cómo es eso? Las que tienen, las señoras casadas que debe ver aquí, deberían saber, pues, el de su marido. Estudiantes de medicina. Es una muestra de que no les interesa. Es más, para relajar un poco, les cuento una anécdota. Que mi profesor, a mí también me enseñaba, que quien descubre un cáncer de testículo no es la esposa, es la amante. Y vean lo que voy a hacer. Dice que la esposa, en cambio, así hacía mi profesor, la amante toca, revisa. ¿Qué significaba mi profesor al hacer estas cosas? Examen físico. Examen físico. Quien hace buen examen físico hace buen diagnóstico. Entonces, por eso decía que la amante era la que encontraba. Oye, papito, tienes aquí una bolita. ¿Por qué no te haces una ecografía y de repente es un tumor, no? Así que hagan ese examen físico. Estudiantes de medicina deberían hacer muy buen examen físico. Los hombres, como a las mujeres les enseñan en cáncer de mama, todas las mañanas en la ducha, ¿qué deberían hacer? Examen físico. Deberían hacer. ¿Qué saben del cáncer de testículo? Que ataca a los jóvenes de esta edad y que cada vez encontramos cuando ya tiene metástasis. Es que no se hicieron examen físico. Es lo mismo para las mujeres. ¿Quién es el que descubre cáncer de mama? ¿El marido o el amante? El amante, porque el amante, otra vez mi profesor decía, hace buen examen físico, al marido no le interesa.
¿Han entendido? Por eso a las mujeres que les enseñan, todos los días deben, ya les han enseñado un cuadrante, no sé qué, en Asia aparece. No es pues chiste, sino que hay que ejecutar. Bien. Bueno, lo mismo aquí, vasos, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las células? Las de Sertoli y las de Leydig. ¿Dónde se forma la testosterona? Porque el testículo, aparte de tener la producción de espermatozoides, ¿qué hace? Forma la testosterona, que es la hormona más importante en el hombre. Tiene más o menos 30 ítems la testosterona. No es lo que ustedes piensan, que la testosterona solo es para la erección o para el deseo sexual. Lo mismo que el estrógeno en las mujeres. Tiene que ver con el estado de humor, tiene que ver con el ritmo, está asociado al ritmo circadiano. ¿Con qué hormona del ritmo circadiano? Cortisol. A ver, ahorita podemos repasar, pero hay como 25 ítems. Manejo del calcio, el fosfato, tiene que ver con mi masa muscular, tiene que ver con la famosa glucólisis, glucogenólisis, gluconeogénesis. Ahorita he debido decir unos 6, 7. Hay que buscar y encontramos que tiene. A ver, ¿qué son las hormonas? ¿Para qué sirven? ¿Dónde está ese 20%? No se olviden, pregunten. Las hormonas, bueno, pues esto lo pueden ver, sincronizan, facilitan, a ver, otros sinónimos, organizan, a ver más, la función celular y la hemostasia, la homeostasia más bien, depende de la función hormonal. Por ejemplo, la insulina, ¿qué sincroniza, qué facilita, qué organiza, qué hace? La utilización de la glucosa por la célula. Cuando no hay insulina, ¿qué pasa? Es un desorden, el que quiere maneja la glucosa como quiera, y entonces ¿qué pasa? Con la homeostasia se va al diablo, ¿verdad? Y así la tiroides, las suprarrenales, estas y las otras. Pero tienen que estudiar entendiendo, sabiendo, comprendiendo. Todos los días tienen que estudiar. Todo el día tienes que pensar. Alguna vez un ejemplo daban, que el que sabe hablar inglés bien, piensa en inglés, sueña en inglés, hace el amor en inglés, todo, ¿no? Y lo visto los estudiantes de medicina. Bueno, estábamos las de Sertoli y las de... ¿Cuál produce la testosterona? De vos será. Está bien. Bueno, y todos estos, los vasos rectos, en fin, todas las cosas que puede que hay. Y ya les voy a preguntar a los hombres, ¿y para qué sirve? Bueno, puede estar asociado el cordón espermático, aparte del conducto deferente, tiene que las venas del plexo pampidiforme. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de varicocele, que unas tiene el músculo, el cremaster. ¿Para qué sirve el cremaster? A los hombres les preguntaré por qué los testículos están fuera, si podrían estar dentro como los ovarios. ¿Por la qué? ¿Tiene que estar más baja? Un grado. Si quieres, sí, todavía no se ha habido un poquito, está bien. Bueno, si no tuvieras músculo cremaster, ¿qué sucedería? ¿Por qué? El cremaster tiene que ver con la maduración. El cremaster tiene que ver con que el testículo, cuando hace frío, se pega. Cuando hace calor, se relaja. Y el escroto, ¿qué es? Un radiador que mantiene 2 a 3 grados menos que la temperatura del cuerpo. ¿Cuánto es la temperatura del cuerpo? 37. Menos 2, 35 más o menos. Esa es la función del cremaster. Pero este cremaster se puede contraer mucho, y si el cordón es muy largo, ¿qué va a producir? Torsión testicular. Y eso necrosa el testículo y caminas para siempre así. A no ser que te pongas prótesis. Bueno, ¿qué más?
testículo no es difícil, hay harta patología, otra vez les recomiendo, cuando examinen a un hombre, a un niño, etcétera, las mujeres especialmente no quieren examinar genitales, con una enfermera, con un enfermero, con 2 enfermeras examinen, hay harta patología. Y si a mi hijo que les he llevado a las doctoras me dicen que no tiene nada, y al mes le dicen que tiene un tumor de testículo, ¿cómo le va a ir? Juicio, ¿no? Entonces hay que examinar genitales. Bien, la irrigación, la espermática, etcétera, etcétera, aquí estamos. Las vesículas seminales ya hablé, que son reservorios también, tienen el escroto que es hace de radiador, por eso es arrugado. Ustedes pueden preguntar más bien, estamos a 10 minutos, voy a darme campo. La próstata ya les enseñó para qué es, qué hace, con el tiempo crece, depende de la hormona que se llama testosterona y eso da el crecimiento, más o menos a los 20 años empieza el crecimiento por la acción de la hormona, la vida sexual, etcétera, etcétera, tiene que ver con el medio ambiente y el estado de ánimo del paciente. ¿Por qué hay más cáncer? ¿Qué tiene que ver con el cáncer de próstata? Entonces, el cáncer de próstata, bueno, empieza con, en general ahora se está hablando de, ya vienen los genes, etcétera, etcétera, pero tiene que ver con qué, con antecedentes hereditarios, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la comida, y etcétera. Y eso es la segunda causa de muerte en el hombre. La primera causa, ¿cuál es? Cáncer de pulmón. Y la tercera causa, que está subiendo mucho, el cáncer de piel. En la mujer, ¿cuál es la primera causa de muerte? Yo diría cervicuterino. También el de pulmón, pero después está más o menos disputando el cervicuterino, que después está el de mama y después también el de piel. Bueno, ¿qué más? La arteria prostática en sí, ahí estamos, que pueden encontrarlo en cualquier texto. Aunque me digan los hombres, ¿y qué es el pene? ¿Cómo es, Luis? ¿Qué es el pene? Bueno, por lo menos algo ha dicho, que sirve para orinar. Vargas, ¿para qué sirve? Es el órgano reproductor, ¿están de acuerdo? ¿Qué? ¿Quién ha dicho juguete? Bueno, se los dejo a ustedes para que revisen. De repente aquí deberían saber, para entender el uso del Viagra y de los otros, del sildenafil y de los otros, un poco el mecanismo de la erección, que está en relación al sistema nervioso. Y el sistema nervioso con la testosterona, porque si no, en vez de aparecer Viagra, voy a aparecer testosterona, ¿no? Si yo puedo desear, por la testosterona, deseo tener sexo, pero no responde mi pene. Pues no es cuestión de la testosterona nomás, es un doble mecanismo. En cambio, en las mujeres no es así. Entonces, esta es la parte que uno debe aprender para utilizar bien y hablar con propiedad respecto al sildenafil y los otros componentes más que hay. Entonces, revísenlo, no preguntamos cosas pequeñitas, pero ya les digo, el médico debe diferenciarse de las demás, del mundo normal. No digo diferenciarse para ser odioso, sino en su sabiduría. Es un centro de referencia el médico. Tienes que saber todo. Debería llamarse medicina integral más que medicina general. Todo es verdad, no así menudito, pero tener idea. La medicina es encadenar ideas médicas, conceptos médicos. Y es así, podemos empezar hablando de la ciprofloxacina y acabar en infección urinaria o en otro tipo de infección.
Podemos la urología no es la urología y a mí qué me importa del resto. Está asociada a un montón de otras enfermedades, de otros tipos de especialidades, y así todas las otras especialidades. Entonces no lean solo conceptitos así para pasar de curso otra vez. Les digo, es bueno que lean el libro. En el libro es lo que sucede, está encadenado los conceptos, en fin, y por eso se recomienda leer el libro, no las fotocopias que venden para el examen. Bueno, el cuerpo cavernoso, de repente decís que en el cuerpo esponjoso está la uretra. ¿Qué enfermedades pueden venir aquí? Desde la fractura de pene. ¿Cuándo se fractura el pene? Cuando hay una lesión en pene erecto. Se rompe el cuerpo cavernoso y a esto se llama fractura de pene. Cuando está flácido no hay tal fractura, es lesión, nomás depende por arma de fuego, blanca, por dentadura, etcétera, etcétera. Entonces, rara vez se lesiona el cuerpo esponjoso, especialmente en grandes traumas puede haber sección, es interesante. Hasta ahora hay una mordedura de perro, por ejemplo, en un niño, en un adulto, sucede. O gente asociada, o con traumas más bien asociados a mala intención. Torturas, qué sé yo, que ha ido. Alguien dice que ya no, pero yo pienso que sigue pasando lo mismo. Entonces, bueno, ya hemos hablado de lo mismo. La uretra en la mujer chiquitita, tal vez que todo está asociado a los linfáticos, sexualmente en un tema de tumores, en fin, y listo. Esto está, como dice aquí, está en Ámsterdam. Si alguien quiere ir a verificar el que no lo inventado.